Saludos docente y estudiantes del curso Fundamentos de Radar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Samuel Ernesto Ruiz y grabo este video eh, como preparación a lo que será mi exposición acerca del trabajo final que realicé para esta materia, el cual fue una investigación sobre los dos principales radares que actuaron en la Segunda Guerra Mundial por parte de Inglaterra y Alemania. Como ya les había presentado en dos informes anteriores expuestos, me encuentro en Alemania y acá he tenido la oportunidad de visitar algunas instalaciones de lo que fue el Flakturm 4, que fue un proyecto de defensa aérea alemán, y motivado en esto desarrollé este documento, el cual recoge todas mis análisis, conclusiones y demás. En este caso, post, para esta preexposición no realicé una presentación tipo PowerPoint porque quiero mostrar la densidad de la información del documento, y dado que me esforcé bastante en que el documento fuera muy gráfico, puedo apoyarme en los propios gráficos del propio documento. Por acá entonces ponemos una introducción que lo que dice es que este documento pretende responder tres preguntas específicamente, que son: ¿qué nación fue la pionera en el desarrollo del radar? ¿Cuál fue la tecnología de radar más sofisticada en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo funcionaban los sistemas de defensa antiaéreos coordinados por radar? ¿Por qué? Bueno, resulta que, como había mencionado en una exposición anterior, eh, yo estuve estudiando la historia del radar y la estudié desde la perspectiva del chain home inglés, el cual se mienta siempre muy protagónico, pero cuando estuve en Alemania en museos y viendo documentales y cosas, me animé mucho a estudiar sobre algunos radares alemanes porque a primera vista me parecieron que eran mucho más sofisticados, y de esto trata este documento. Como marco teórico, y es muy importante y un poco confundido estuve yo a la hora de plantear un marco teórico para un análisis técnico histórico, porque normalmente en el marco teórico pondríamos los principios cuando queremos demostrar un principio, pero como en este caso yo quiero es hablar de un informe técnico histórico, mi marco teórico se centra en el análisis de las fuentes que yo pude, las fuentes más serias que pude consultar, en el cual enmarco mi análisis para esta investigación. Principalmente los documentos que utilicé fue el Denkman-Wüstburg, que es un informe técnico escrito por el ingeniero investigador Arthur Bauer, el cual hace un análisis de los radares Wüstburg, que es el radar protagónico de este documento. Pasando rápidamente, porque el documento es bastante extenso, acá entonces por la parte alemana responde la fuente del doctor Arthur Bauer, mientras que por la parte inglesa me baso en los informes de la General Electric que publicó en 1980 sobre el radar Chenhong. Vi muchas fuentes, pero este me gustó mucho porque es directamente por esta empresa que estuvo involucrada en el desarrollo de este radar. También utilizo esta web que cito acá porque es una web bastante... En internet la información puede ser muy superficial, pero también encontramos web institucionales como esta que tiene información de bastante calidad. Eh, También para el estudio del sistema de defensa aéreo alemán y sobre todo de las armas guiadas por radar, me pareció muy importante una serie de videos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. Y cuando digo pues como videos desclasificados, porque no es un video documental tipo Discovery Channel y eso no, sino que son los videos como tal con que se preparaban los pilotos para evadir esos sistemas de defensa. Entonces esa era información, como menciono por acá, que no estaba distorsionada por la propaganda o por estos cambios de cómo se cuenta la historia a partir de que se ganó la Segunda Guerra, sino que era información objetiva que se le daba a los pilotos de, que describían el sistema de defensa alemán. Bueno,
Entonces, por acá luego sigo comentando las teorías y fuentes en las que me baso para luego hacer aseveraciones, tales como quién fue el que realmente desarrolló el radar. Eh, un poco polémico este asunto porque una de las tesis que voy a tratar es que en la actualidad mucho crédito que se tiene hacia Estados Unidos e Inglaterra realmente fueron logros alemanes que fueron capturados o por espionaje industrial robados, se podría decir, a los alemanes. Entonces, como el marco teórico es lo que me puede respaldar en ese sentido, aquí lo que estoy haciendo es una serie de alusiones a las fuentes en las que me estoy basando. Acá están pues debidamente referenciadas cada una de esas fuentes en las que me baso. Bueno, entonces eso por el lado del marco teórico. Luego entro directamente a analizar el radar Husborg, que es el radar pues, más moderno que tuvo Alemania en ese entonces. Y empezó a contar su historia. Acá empezó a hablar de sus características. Entre sus características puedo decir de una vez con gráficos que fue el primer radar que utilizaba una antena de reflector parabólico. Es un radar, como pueden apreciar acá, es bastante pequeño. Esto es el tamaño de un carro. Esto es una antena de 2.5 metros de diámetro que además se podía doblar así. O sea, ya normalmente era una parabólica completa, sino que se podía doblar así para facilidades de transporte, algo muy sofisticado para entonces, porque mientras acá tenemos un dispositivo portátil, modulable, y como lo iré describiendo a continuación, su contraparte el Chain Home, como también lo iré a explicar, era una cosa grande y rústica y inmóvil. Bueno, los principios de funcionamiento del radar Wurtzbord son los principios comunes de los radares de pulso. En este gráfico, todo esto está en alemán, se puede apreciar eh, que tiene acá el duplexor, que tiene por acá el mezclador, los generadores de pulso, pero como cualidad innovadora tuvo este bloque que pinto por aquí en azul, que se llamó el dipolo rotante, el cual procedo ahora a explicar. Curiosamente, este esquema y el que le sigue no, no especifican el, el resonador de cavidades o magnetrón que es protagónico en esto, pero más adelante sí aparece. Acá podemos ver otro esquema donde aparece, este vendría siendo el resonador de cavidades y este es el dipolo. Me voy a centrar primero en explicar qué es el dipolo rotante porque fue fundamental en las innovaciones de este radar y más adelante voy a hablar de cada uno de estos dispositivos. Estos esquemas fueron explícitamente tomados de los manuales originales del radar. Bueno, ¿qué sucede con el radar Wurtzbord? Acá lo volvemos a ver todo modulable y acá vemos que en la punta de la antena tiene como un cabezote. Ese cabezote es fundamental, acá ya lo muestro a detalle en este gráfico. ¿Qué sucede? El radar Wurtzbord, al igual que el radar Chen-Hong, emitía a través de algo que se llama el dipolo cruzado. El dipolo cruzado es como si fueran dos antenas que forman un lóbulo de emisión. Una diferencia importante entre el dipolo o una diferencia así importante y observable a primera vista es que el radar Wurtzbord trabaja con una longitud de onda muy corta, 53 centímetros, mientras que el radar Chen-Hong, como lo explicaré también más adelante, trabaja con longitudes de onda 10 y 20 veces mayor. Eso tenía repercusión en la forma del dipolo. Mientras este dipolo tenía tan solo alrededor de 90 milímetros de largo, en sus diferentes modelos esto podía variar, pero era algo que no superaba los 150 centímetros, los dos concatenados. El dipolo del Chen-Hong tenía que ser mucho más grande, esto debido a las longitudes de onda con que trabajaban. Entonces el dipolo, que es en estas dos plaqueticas que hay acá hay un gráfico que dice dipolo. Este dipolo, como pueden ver, no está alineado con el eje de este aparato, está como ladeado, o sea, está como tirado siempre hacia un sector, a un cuadrante de esta circunferencia. Eso tenía una razón que más adelante las voy a mostrar. Entonces podemos observar el dipolo, un disco reflector frontal y este marco tan grande de atrás es porque acá hay un servomotor
porque esto giraba. O sea, el dipolo giraba y, como les digo, giraba desalineado respecto al eje. ¿Qué sucede entonces? Que al estar el dipolo desalineado respecto a ese eje, miren el eje de esta estructura, coincidiría con esta línea central acá amarilla. Pero como el dipolo emisor está desalineado, forma un lóbulo que está a su vez desalineado, torcido. O sea, no va centrado. Es el rojo que se aprecia acá. Eso tenía una razón muy importante de por qué se hizo así. Resulta que entonces, como este factor, este cono de radiación, no, este lóbulo de radiación está aquí torcido, y como este aparato tiene la capacidad de girar, por eso se llama el dipolo rotante, lo que se hace, bueno, estas palabras que yo pongo son traducciones que yo interpreto del alemán. En alemán esto tiene pues otros nombres. Entonces, este dipolo, al rotar, este dipolo rojo se convierte en una superficie como la que aparece en la figura 4. Con lo cual, pues el área de radiación o detección es mucho más amplio y está rotando. ¿Qué sucede entonces al estar rotando? Que el radar, más que ampliar el volumen gracias a la rotación, es lo siguiente. Al lóbulo estar rotando, resulta que el radar tenía la capacidad de saber cuando una detección se hacía por un lóbulo que acababa de estar en el cuadrante, digamos, 1,4, o cuando se hacía por un lóbulo que acababa de pasar por el cuadrante 4,3 o el cuadrante 3. ¿Qué sucede? O sea, supongamos que este avioncito que se muestra en esta figura lo toca el lóbulo cuando estuvo acá en la posición superior, o sea, visto desde la parte frontal en el cuadrante 1, y luego vuelvo y lo toca cuando estuvo en otro cuadrante. Él tenía la capacidad de diferenciar los niveles de potencia de esas recepciones. ¿Cómo se hacía esto? ¿O cómo se visualizaba? A través de indicadores como este que observan acá. Cada uno de estos indicadores muestra esta señal superior que vemos acá en la figura A, es con cuánta potencia el lóbulo, digamos, superior capta el blanco, mientras que el lóbulo, la señal inferior, que se ve más amplia, es con cuánta potencia capta el lóbulo inferior el blanco. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que la señal superior esté más baja, que el avión está más hacia la parte inferior del cuadrante, o sea, está más en los lóbulos, está más en los cuadrantes 4,3 que en los cuadrantes 1,2. Y eso automáticamente le permitía saber al operador que debía entonces levantar un poco la antena. Lo mismo la figura B. El que la señal que está más a la izquierda esté más grande que la señal que está a la derecha quiere decir que el blanco está más ubicado en los cuadrantes izquierdos respecto a la parábola de la antena. Eso fue fundamental e importantísimo, porque entonces permitía orientar o permitía saber cómo estaba el blanco respecto a la antena, y de esa forma el operador lo que hacía era elevar o mover hacia al horizonte el radar hasta obtener una lectura como la que tenemos acá. Cuando se tenía esta lectura quería decir que el blanco lo teníamos totalmente centrado, supongamos, en un punto como el de la X roja que mostramos acá en esta gráfica. Y en ese punto es donde se tenía la mayor precisión de lectura, porque además, como observan acá, ese punto es el foco de la geometría de la intersección de los dos lóbulos al estar rotando, o es la parte más constante de lectura. Entonces, si queremos tener la aeronave en este punto, lo podíamos hacer moviendo la antena gracias a los indicadores que les acabo de mostrar. Estos, así de simple es. A esta técnica de poder orientar la antena hacia el blanco, basado en estas diferencias de nivel, se le llamó
escaneo cónico y es utilizado fue la primera vez que apareció en el radar Buzzboard y influenció ya el desarrollo de los radares modernos que funcionan con esta técnica. Bueno, acá con el punto de la X roja es el punto ideal donde queremos tener la aeronave o del blanco a la hora de hacerle seguimiento, pero además tiene otro aspecto y es el que este disco reflector que estamos mostrando por acá donde dice disco reflector, este disco reflector tenía la capacidad de moverse un poco, de moverse hacia adelante o hacia atrás un poco, gracias a algo que yo traduciría los conmutadores, en alemán los Schalter, o sea como los interruptores, que son estos que vemos acá en la gráfica U3, U4, U1, U2, vemos acá en la figura 3. ¿Qué sucede? Eran 4 interruptores que dependiendo cómo se accionaban, cambiaban la longitud del reflector. Y gracias a principios de interferencia destructiva o constructiva, estos podían estrechar o hacer más amplio el lóbulo de radiación. ¿Qué quiere decir eso? Que este lóbulo de radiación se podía estrechar o anchar. Pues supondría uno que se quisiera tener siempre el lóbulo lo más ancho posible, pero la razón de estrechar o anchar este cono es hacer que esta X roja se pudiera mover hacia adelante o hacia atrás. ¿Cómo así? Este radar tenía un alcance de 40 kilómetros, porque era un radar de seguimiento. Entonces, la aeronave podía estar en el kilómetro 40, en el kilómetro 30, en el kilómetro 20. Como había dicho antes, el mejor punto donde quisiéramos tener la aeronave para una lectura con mayor precisión es en el foco, que es esta línea roja, esta cruz roja. Pues entonces, al mover esos interruptores que les mencionaba y al disco moverse adelante y hacia atrás, y al hacer que se estrechara o anchara este cono, ese punto o foco también se desplazaba. En resumen, lo que queremos es mantener siempre la aeronave en seguimiento o el blanco en movimiento en el punto de mejor lectura del radar, y este radar tenía un lóbulo dinámico que permitía irse modificando para mantenerlo así. Acá también podemos ver el plano. Con estos switches que se ven acá son los interruptores que permitían hacer eso. Y acá hay una tablita, la que no sé si se ve cuando la pinto de azul, pero donde tengo el mouse que dice U1, U2, U3, U4, quiere decir que al switchear el U1, el radar ponía su foco, acá dice unten, o sea abajo, luego rechts, o sea a la izquierda, luego uven, o sea arriba, y luego links, o sea a la izquierda, o sea, pero entonces ustedes me dirán, pero usted nos dijo que este foco se moviera sobre este eje, hacia atrás o hacia adelante, porque ahora usted nos menciona derecha e izquierda, porque resulta que a diferencia de los ingleses, los alemanes manejaban esta orientación de distancia en un sentido horario, como les voy a presentar en el siguiente dispositivo. Este dispositivo de acá se llama el monitor LB1340, el cual parece un dispositivo típico de radar, pero no piensen que se generaban los punticos basado en que esto es un área, no. Esto es como un reloj que funciona de 0 a 40. Y resulta que conforme los blancos iban apareciendo, o sea, esto es en distancia, esto es en una sola dimensión, esto no es un área. Si se alumbra acá donde está el 10, está diciendo que se está detectando a 10 kilómetros alineado con el radar. Si se alumbra en 30, quiere decir que está a 30 kilómetros el blanco alineado con el radar. Dijera uno que es un poco limitado porque solo estamos hablando acá en una dimensión, pero estamos también sabiendo que el radar es direccional y que nosotros garantizamos que el radar esté alineado con el blanco, con lo cual con estos dispositivos de lectura que había mencionado, estos dos,
cuando tenemos este tipo de lectura, sabemos que la antena está alineada con el blanco, entonces ya conocemos el ángulo preciso y la elevación, el ángulo de elevación. Entonces este otro dispositivo lo único que nos da ya es el radio, con lo cual la distancia radial, con lo cual ya tenemos todas las coordenadas polares de ubicación. Es de anotar que este dispositivo o este radar tenía una precisión de hasta 0.1 grados, lo cual estamos hablando de una precisión bastante buena en términos de poder estimar esas ubicaciones del blanco. Entonces, por eso es que acá hablan de izquierda, derecha, arriba, abajo, porque acá hablamos de que de alguna manera podríamos decir que derecha es 10 kilómetros, abajo es 20 kilómetros, izquierda es 30 kilómetros y arriba es 40 kilómetros. ¿Cómo se lee? Acá hay uno real, acá conseguí una imagen de uno funcionando. Podemos observar la primera lectura muy grande y la segunda lectura pequeña. Resulta que este radar marcaba también el pulso original, o sea, el pulso que generaba el radar y el pulso que retornaba al blanco. El que marcara este pulso original o inicial permite al operador, al igual que cuando trabajamos con un osciloscopio, calibrar el radar. Simplemente se movía una perilla y se garantizaba de que este pulso grande estuviera alineado con el cero que es acá donde empieza. Y con eso ya calibrábamos el radar. Bueno. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, con esto básicamente les di una instrucción de cómo trabajar con el radar. De hecho, así lo describí. Yo acá hablaba de principios de funcionamiento y es donde pongo los principios de cómo el dipolo rotante rotaba, tenía capacidad de focalizarse, cuáles eran sus principios o por qué se permitía la focalización, la desalineación del dipolo, la radiación del lóbulo, cómo fueron pioneros en la técnica del lóbulo rotante, cómo se entendían los sectores para poder orientar la antena. Acá volvemos al punto dulce de rastreo o localización. Aquí mostraba el diagrama entonces de los accionadores para poder focalizar. Y esto que vemos acá es una vista en corte de esa nariz que tiene pues la antena donde está ubicado. Esto que hay aquí es el dipolo, o sea, cada lado es uno de los polos. Esto aquí son los accionadores, acá se especifica que la parte es rotante. Y esto que dice aquí top Kreis, acá ya empiezan a hablar del resonador de cavidades. Es el resonador de cavidades y atrás el reflector. Entonces les decía que básicamente les enseñé a operar el radar, y esto es una de las grandes ventajas de este radar, es la sofisticación de operación, lo fácil que es de operar. En resumen, ¿cómo se opera? El usuario prende el radar, hay un pulso grande que se detecta, ese pulso hay que alinearlo con el cero. A partir de ahí, los puntos, las partes de la imagen aquí que se iluminen en el resto de la figura, quiere decir que son blancos, y esos blancos estarán a esa distancia. En este caso estamos aquí, si volvemos a ver el monitor, esto acá es 20, o sea que este blanco está como a 17 kilómetros. Ahora, ¿qué es lo que seguimos haciendo? Lo que continuamente seguiríamos haciendo. Ya sabemos que hay un blanco a 17 kilómetros. Lo segundo es observar los apuntadores, así más o menos esto se llama el pilot shift, que más o menos en español quiere decir los apuntadores. Con los apuntadores lo que buscamos es alinear el blanco con el foco de la antena. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, suponiendo que esto es un ejemplo, elevar la antena, porque se ve que está más hacia el cuadrante inferior como expliqué antes, y correr la antena más hacia la derecha porque se ve que la antena está más recargada hacia la izquierda. Y con eso tendríamos una lectura así, donde quiere decir que tenemos el blanco en uno de los focos como el de la X roja. Ese es como el tercer paso. El cuarto paso sería entonces accionar estos switches de acá, del U1 al U4, de modo de que el punto de enfoque esté de acuerdo con la distancia donde está el blanco. Entonces hablamos de que acá en esta tabla dice un Tenrec-Huben-Lins, que es como los 4 principales focos basado en esta forma de medir la distancia.
Entonces, como según esta lectura está a 17 kilómetros, podemos ubicar el foco a 20 kilómetros, con lo cual accionaríamos el switch UNTEM que es bajo, será el switch 1. Al accionar el switch 1, el cono de radiación se estrechará de forma de que esta XA nos quede a 20 kilómetros, el punto más cercano o de lectura dulce. Y eso lo vamos a visualizar así. Entonces, con eso ya tendríamos el mejor punto y obviamente el radar tenía un goniómetro que le permitía al usuario saber entonces a cuántos grados en elevación y en azimut estaba la antena, y con eso automáticamente se podía leer podía leer la distancia radial, el ángulo respecto a la elevación y hacia la horizontal. Luego esta información sería pasada a una computadora. Esto pues ya está por fuera del busboard, es otro dispositivo, y esta computadora ya permitía calcular el rumbo, calcular la velocidad y calcular una cantidad de parámetros dinámicos y balísticos para poder accionar los cañones para operar contra el blanco. Acá este gráfico muy importante es lo que les mencionaba ahorita, y es qué sucede cuando accionamos el switch 3. Cuando accionamos el switch 3 se focaliza a 20 grados como dice acá, y vamos a un área de 40 kilómetros a poner el foco de lectura dulce que les mencionaba. O sea, acá están explicando los switches, switch U2, switch 1, switch U4, hacia dónde pone, hacia qué partes de la distancia ponían lo que yo llamo el foco de lectura dulce o el punto donde con más precisión podía leer el radar. Ese módulo completo que incluye los apuntadores, el lector de distancia, ¿qué es esto? El lector de la distancia LV13, los apuntadores, el offset o la perilla para poder alinear esto a cero, o sea, el punto original a cero, se incorporaban en un módulo que se llamaba el módulo ANG62. Se puede apreciar acá en la figura 6, aunque acá está pues como en un laboratorio, está pues un poco sin las tapas y eso. Y entonces aquí se puede apreciar en la parte izquierda superior el indicador que nos permitía alinear respecto a la elevación, en la parte derecha el que nos permitía alinear respecto a la horizontal, y acá en la mitad el indicador de distancias. Y estos de acá arriba son las perillas que nos permitían calibrar aquí al igual exactamente que con un osciloscopio. Bueno, entonces esta información que tomaba el radar, que era el ángulo horizontal, la elevación y la radial, se pasaban a un módulo que se llama módulo EAG62, y este lo que hacía era afinar todavía un poco más la precisión, y a partir de los 23 kilómetros, que es ya un rango de operación de cañones flak o baterías antiaéreas, esos son los alcances máximos de estas armas, entonces se activaba este módulo. O sea, este módulo es más una interfase entre el radar busboard y los sistemas de baterías antiaéreas. ¿Qué son los sistemas de baterías antiaéreas? Más adelante los ilustraré, pero son cañones que tenían la capacidad de trabajar a distancias muy grandes, eran operados por humanos, pero el módulo AG62 va a cumplir en la función de hacer unas correcciones de mirilla en estos cañones para poder de que el blanco sea acertado. Más adelante explicaré el asunto de por qué se tiene que hacer algo que se llama corrección de mirilla. El asunto es que entonces el módulo AG62 se activa cuando llega a los 23 kilómetros, y esto que venimos acá que se llama Fine Range Tube, lo que nos dice es el ancho del haz con que el radar está tocando la aeronave para saber a qué nivel de precisión estamos trabajando. Bueno, acá podemos ver un esquema de radar busboard y de estos dos dispositivos en la derecha, que son el módulo AG62 y una computadora. La computadora, como les había mencionado previamente por acá,
principalmente la más usada se llamó la Comando Gueret 40. Era una computadora analógica que tenía la capacidad de hacer una cantidad de cálculos, ahora les menciono cuáles, para poder ayudar a los sistemas FLAG o sistemas antiaéreos. Bueno, esto como muestro acá y lo pongo acá en la leyenda del gráfico, estos gráficos, estos dispositivos no estaban a esta distancia, no. Estos dispositivos podían estar a 600 metros de distancia de los módulos. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaba la coordinación de armas antiaéreas y radar? Acá tenemos, leyendo desde el gráfico izquierdo, el radar ya supongamos había ubicado la aeronave, se había alineado con ella, no sé por qué en el gráfico acá muestran la antena siempre quieta y horizontal, porque la antena siempre estaba mirando hacia el blanco, y entonces lo que hacía era que por unas cuerditas por acá, no sé si saben ver, eso es como cómo transmitían la información, hacía que los cañones apuntaran hacia un punto tal que, estimando la velocidad del blanco, la altitud del blanco y la velocidad de las balas de cada cañón, las, las balas de los cañones, que realmente eran granadas, coincidieran en ese punto. O sea, no hacíamos nada si disparábamos un cañón directamente hacia una aeronave que estaba a 11.000 pies, porque mientras la bala recorría los 11.000 pies, el avión ya estaba en otro lado, porque el avión está en movimiento. Entonces lo que se hace ahí es que la balística de los cañones tenían que hacerse de tal punto que tomaran en cuenta la trayectoria, rumbo del avión, además de la velocidad de la bala, y además estimar la altura, lo que llamaban techo letal, o sea, la altura a la que estaba el avión, el plano de altura a la que estaba el avión, para que la granada explotara en ese punto. ¿Cómo se hacía que la granada explotara en ese punto? Pues resulta que se tenían diferentes bombas granada, balas granadas configuradas para explotar a esas alturas. Entonces el cañón tenía que saber a qué plano estaba trabajando para saber qué, qué, qué bombas o qué granadas cargar. En algunos casos, en el de las torres Flakton, estos cañones Flak tenían cargadores robotizados automáticos que iban escogiendo las bombas de acuerdo a cómo las necesitaran. En muchos otros casos eran operadores manuales los que los cargaban, pero entonces tenían un aparato que les decía a qué plano, en qué altitud estaba volando el avión para ver qué granadas escoger y cargar. Entonces es un sistema muy sofisticado que solo lo tenían los alemanes. Los ingleses y los americanos estaban lejos de tener este tipo de dispositivos en ese momento. Bueno, entonces lo que vemos en la tabla acá son la capacidad de cálculos que podía hacer la computadora Comando Gueret, entre los cuales, como se puede ver acá, no estamos solo hablando de altitud y velocidad, sino que trabajan paralaje horizontal, paralaje vertical, el sliving, que son un poco de cosas que tienen que ver mucho con balística, sobre cómo va, o sea, sobre qué catenaria va a funcionar la trayectoria de la bala, sobre todo un asunto pues que ya se sale del tema de radar y entra en temas de balística y que sucedían solo dentro de la computadora Comando Gueret, pero era un asunto pues absolutamente sofisticado, preciso y eficiente. Lo que se observa en este gráfico de acá es el patrón del letal de las bombas que se disparaban. ¿Qué quiere decir eso? Que la bomba no tenía que impactar directamente la aeronave, sino que si por ejemplo este patrón se extendía hasta los 50 o 100 metros, la bomba podía pasar a 30 metros del avión, pero cuando explotaba, lanzaba, pues como les decía, eran granadas, lanzaba sus esquirlas y dañaba el avión. Recuerden que les comenté que la forma en que estas bombas explotaban cerca del avión era porque estaban programadas para explotar a cierta altitud. Y esta programación es que se tenían bombas para explotar a 8.000 metros, bombas para explotar a 9.000 metros, y basado en la información que le suministraba el radar Washboard y la computadora Comando Gueret, los operadores cargaban con cualquiera de estas bombas. Acá menciono de que se disparaba hasta un techo máximo de 11.900 pies y se tenía una cadencia de juego de 15 a 20 disparos por minuto.
El cañón que más trabajó con este sistema se llamó el Flak 41, el cual podemos observar acá en una figura. Estos cañones son inmensos. Y este es el techo de una torre, de la torre Flak 4 en Hamburgo. Al fondo se puede ver otra torre con el radar Busborg, como les comentaba. Entonces será una torre con los radares o en la propia torre el radar. Y acá en esta torre los cañones que tenían una vista de 360 grados. Estos cañones también eran rotables. Bueno, acá podemos ver un plano de cómo era el sistema de defensa en general. ¿Qué sucede? Como les he explicado, el radar Busborg tiene un alcance de 40 kilómetros focalizado. Alemania tenía 4.000 de estos radares. Sin embargo, el radar Busborg es un radar de seguimiento. Quiere decir que cuando el radar Busborg estaba concentrado en un avión, no estaba viendo hacia atrás de él o hacia los lados. Para ver en general, o sea, la visión general era el radar Freya, que es el que se muestra en la parte inferior, que era ya un radar que cubría volúmenes y áreas muchísimo más grandes. Entonces el radar Freya se daba cuenta de que viene un objetivo, no tenía tanta precisión como el Busborg, era un radar más o menos parecido al radar Chelmsford inglés, y entonces ya los radares Busborg empezaban a buscar ese blanco y cuando lo detectaban, basados en los procedimientos que les mencioné, empezaban a seguirlo para transmitir la información a la computadora, que es lo que encontramos por aquí, lo voy a marcar. Acá también hay otro cuadrito al lado que se llama una caja de distribución, que lo que hace es entonces comunicarse, es como lo que llamamos un switch en internet, comunicarse con cualquier cantidad de estos cañones. Y este aparato que vemos en la mitad, realmente no lo explico porque es un aparato auxiliar que se llama un telémetro, que lo que hace es que también permitía hacer el mismo trabajo, pero cuando había línea de vista. Cuando estaba de noche o estaba nublado, que era el 90% de los casos, ese aparato no servía. Bueno, y entonces ya con esto les he explicado los principios de funcionamiento del sistema de armas guiado por radar. Ahora lo que paso a contarles es que entonces esas armas estaban empotradas en las torres Flak Tour. Flak Tour significa torre antiaérea. Acá volvemos y vemos otra imagen porque les quería mostrar en el fondo el radar Busborg por ahí montado. Y acá en primer plano vemos un soldado como mirando a través de algo raro, como un binocular muy largo. Eso se llama un telémetro, solo que más sencillo. El telémetro que mostramos acá es un telémetro grande, pues, también con una computadora analógica. Y este es un telémetro normal, y es como un binocular que usa un soldado, solo que lo que mira, él tiene indicadores que le va diciendo en qué ángulo y en qué altura está. Bueno, entonces las torres Flak Tour fueron unos búnker con paredes de entre 3.5 y 5 metros de grosor, con capacidad de soportar la mayoría de las bombas de los bombarderos. Y este aparato, este búnker arma, o sea, esta construcción tuvo múltiples funciones. Tenían su terraza los radares con sus cañones, y entonces protegía a toda una ciudad. Cuando se veían ya muy agarrados por los bombarderos, tenían la capacidad de esconder sus radares y armas. Y adentro tenía además hospitales y llegó a albergar hasta 15.000 civiles que se refugiaban porque los bombarderos ingleses iban a asesinar a todo el mundo a las ciudades. Entonces las personas se podían refugiar allí. Este fue construido por el arquitecto Albert Speer, que fue el ministro de Guerra y Armas alemán, y directamente en su diseño o en su diseño intervino Adolf Hitler, porque Albert Speer pues y Hitler tenían una buena relación, y entonces él fue una de las personas. O sea, el diseño como tal arquitectónico del Flakturm está influenciado por Adolf Hitler, quien quiso que se pareciera a un castillo feudal. Así es. Acá podemos ver un diagrama con su armamento, entonces se puede ver que sí, parece un castillo medieval. Eso fue idea de Hitler. Pueden ver cómo tiene más de 6 pisos de altura más un sótano, tenía hospitales, bibliotecas, centros de mando, eso es inmenso. Actualmente existe, como lo mostraré más adelante. Y acá podemos ver en la mitad que tenía un radar que podía entrar y salir. Tenía todas sus baterías antiaéreas. En las 4 esquinas se ven los cañones Flak
41 y en sus balcones tiene torretas más pequeñas, que esas se manejan por telémetro con línea de vista. Al fondo, que se ve como un cachito negro, eso es una grúa para poder subir la munición. Y estos cuadritos que se ven acá como unos ataúdes son unos dispositivos muy modernos, eran como unos cargadores automáticos. Hagan de cuenta que en este primer nivel hay una bodega llena de pertrecho, de munición. Recuerden que les decía que dependiendo del plano en que estaban volando los aviones, las bombas tenían que estar programadas, bombas que explotaban, bombas granada que explotaban a 9.000 pies, 10.000 pies, 11.000 pies. Entonces, estos dispositivos tenían la capacidad de ir suministrándoles munición automatizadamente de acuerdo a esas alturas. Bueno, esta foto la tomé yo personalmente en un barrio que se llama Feldstraße. Allá está el Flak 4, como pueden ver está intacto porque esta cosa es prácticamente indestructible. Actualmente acá adentro es de uso comercial. Eso está lleno de estudios de grabación, escuelas de música y cosas de tecnología. También están empresas de reservidores y de donde se tiene que almacenar información con mucha seguridad. Una de las razones es porque como tiene muros de entre 3.5 y 5 metros de ancho, entonces tiene un excelente aislamiento acústico y de seguridad. Bueno, entonces hasta aquí les conté, pasando por encima del documento. Esto es un documento de 40 páginas que construí, los principios de funcionamiento del radar Busborg, cómo se opera, cómo se coordina con el sistema antiaéreo de cañones Flak y cómo estos estaban ubicados en las torres Flakturm, que fue pues lo que me llamó la atención en Alemania. Ya con eso pues quedé satisfecho de conocer todo este tema de la historia que hay detrás de esta construcción y la tecnología que implicaba, la cual me parece sorprendente. Sobre todo, mire lo que les comento de los cargadores automáticos de balas dependiendo de la altura y de cómo estos aparatos mecánicos eran realmente coordinados por computadoras y por radares con niveles de precisión que para su entonces estaban muy adelantados respecto a los ingleses, como verán en la sección siguiente. El capítulo 5 ya hablamos del radar Chain-Home. ¿Qué es el radar Chain-Home? Chain-Home es la abreviatura de anillo de estaciones de radar de alerta temprana costera, construida por la Real Fuerza Aérea Inglesa. Sus principios de funcionamiento son pues los de los radares de pulso. Este radar fue utilizado entre 1930 y 1950 por los ingleses. Como todos los radares, pues transmitía a partir de un magnetrón. Les adelanto que el magnetrón pues, que utilizaba el Chain-Home era un magnetrón mucho más rudimentario que el de los alemanes, manejaba una longitud de onda mucho más amplia y consumía mucha más potencia. Las antenas, entonces aquí ya les puedo ilustrar algo muy interesante, y es que cada que uno oía hablar del Chain-Home y le mostraban esta imagen, por lo menos yo automáticamente pensaba que esto era una antena, esto parece una antena de radio de televisión, pero no, esto es un andamiaje. Por ejemplo, este pedazo de aquí no interviene en la transmisión, no, eso es un andamiaje. Las antenas realmente son estas rayas negras cruzadas, se llaman dipolos cruzados, y tenía 3 baterías o 3 niveles, este y este, los cuales eran llamados sistema A, sistema B, sistema C. Esta torre tenía una altura de 109 metros, era inamovible, pesaba un montón, costaba un montón, y esta era solo la torre, o sea, esto solo era la antena. A diferencia del radar Busborg, o sea, lo que quiero decir es que en el volumen en que cabe solo la antena de radar Chain-Home cabían como 20 o 30 radares Busborg. Y el radar Busborg, como les dije, tenía un dispositivo de dipolo rotante que era como el porte de una guanábana, mientras que esto tenía una cantidad de transmisores. ¿Por qué? Les voy a explicar. Resulta que cada uno de estos niveles, nivel A, nivel B, nivel C, producía un solo lóbulo estático. Otro dato, el radar Busborg, sus antenas tenían una capacidad de amplificación, una ganancia promedio de 36 decibelios, mientras que esto era alrededor de una quinta parte. ¿Qué quiere decir eso? Que
que este necesitaba, era como si fueran tres radares con un lóbulo estático. Acá se puede ver los patrones de radiación de los lóbulos, los cuales los conmutaban en potencia para poder que variaran un poco, y a esta técnica se le llamaba el gap filler, el poder conmutar estos lóbulos, pero principalmente eran tres que se producían desde cada uno de estos tres sistemas, y donde el sistema C era exclusivamente utilizado para calcular altura. ¿Por qué tenía que ser tan alta la antena? ¿Por qué no tener los tres lóbulos concentrados aquí en este primer nivel de 45 pies? Porque cada lóbulo tenía que estar separado un medio de onda uno del otro, por cuestiones de interferencia. Por eso se tenía que hacer tan alto. Personalmente a mí este diseño me pareció absolutamente rudimentario. ¿Por qué? Aquí rápidamente ustedes pueden observar que básicamente están gastando el triple, es como si fueran tres radares, pero como ellos desconocían la técnica del escaneo cónico, entonces sus dipolos eran estáticos, entonces para poder lograr esa geometría que se logra con el escaneo cónico, utilizaban era tres lóbulos de radiación. Además, tenían un radar que era absolutamente estático y con una antena de mínima ganancia. Es que aquí donde está el reflector no lo hay. Yo no sé qué es la antena acá, o sea, está el dipolo pelado directo, mientras que los alemanes tenían su reflector parabólico que se movía. ¿En qué se traduce este diseño? En que el radar Chenhong, como diré más adelante, consumía más de 10 veces más potencia y tenía un rendimiento muy inferior respecto al radar alemán. Bueno, acá observamos entonces los lóbulos con que trabajaba cada nivel, y cuando entramos ya a la sección de operatividad, no voy a entrar a explicarles como hice con el radar Bulbor, que los apuntadores, que permitía alinear, que el módulo AGN22, entonces allí podíamos ver la distancia en una pantalla no sé cómo, Todo eso fue muy bacano, muy bien ilustrado, pero en el Chenhong el cuento cambia totalmente. Fuera de que no hay literatura, porque como bien reza acá esta cita, ellos mismos no sabían ni cómo lo hacían. Cabe mencionar en este punto que el gran éxito del Chenhong se debió a la increíble habilidad adquirida de los operadores con experiencia, en particular de la Fuerza Aérea Femenina. Las señales en rangos extremos, muy por debajo del nivel de ruido, se detectaron y rastrearon. O sea, lo que están diciendo aquí es que hubo un gran esfuerzo y entrenamiento por parte de los operadores. Acá podemos ver solo una antena busboard, cuántos operadores tenían interpretando la señal, y eso era una cadena para poder interpretar. Inclusive las señoras que están acá a mano izquierda están trazando sobre mapas reales los cálculos para estimar dónde están los blancos, y mientras que un radar busboard era operado por 2-3 personas, este radar no, en promedio usaba 20 personas por cada estación. Acá vuelvo a hacer varias citas donde dice que el mecanismo por el cual se logró, o sea, se logró interpretar la información y operar, todavía no se entiende completamente, pero se cree que se debió a una forma inconsciente de reconocimiento de patrones dentro de la estructura de ruido, algo similar al efecto cóctel. Resulta que estas personas estaban observando pues los cambios de señal que podían monitorear y eso, y había mucho proceso de intuición ahí y de adaptar, o sea, en resumen, no era clara, el radar Chenhong no decía, el blanco está a tantos grados, a tal altitud, a tanto de tal cosa, no. Él daba unos gráficos en las pantallas y a partir de eso, toda esta cantidad de gente se regaba a hacer unos cálculos y podía ir prediciendo la información eh, que tenía que saber a través del radar. Bueno, entonces esto es lo que sigo acá haciendo citas donde explican cómo es ese proceso, y era un proceso en cadena. Acá pueden observar que también están en cadena, hay unos que están escuchando y observando, hay otros que están por acá marcando, hay otros que están por acá haciendo unos cálculos, y por acá hay unos teléfonos donde hay unos operadores que a su vez están mandándoles información a otros para que sigan con el proceso. Como les digo, el radar alemán no tenía ni siquiera que hacer esto. Él automáticamente sabía la información, se la enviaba a una computadora y eso iba directo a los cañones, sin tanta comunicación oral. Y entonces acá cito como desde varias fuentes muy importantes se menciona lo complicado que era, que no, que entonces que la información se le pasaba a un señor